Hola, buenas tardes para ustedes, buenas noches por aquí en Ucrania, todo bien. Bueno, te queríamos preguntar cómo llegaste de Rosario a Barcelona y después a Ucrania, donde te encuentras actualmente. Bueno, ha sido un camino largo que empezó allá por el año 2008, cuando yo terminé de estudiar mi carrera de ingeniería. Fui para Barcelona un poco a buscar, bueno, un futuro, ver qué se podía hacer con la carrera, con el título de ingeniería, y bueno, descubrí que se podía trabajar en el mundo humanitario, que se podía aportar desde la ingeniería para trabajar en lo que son las emergencias humanitarias y la cooperación al desarrollo. Y así es como fui haciendo carrera en este mundo, por así decirlo. Así hace ya 2 años y medio que trabajo con Médicos Sin Fronteras, y después de pasar por diferentes crisis humanitarias, ahora hace 2 meses y medio que estoy coordinando lo que son las actividades de respuesta para apoyo de la población que está sufriendo la guerra aquí en Ucrania. Ujú. Bueno, algo contaste recién, pero puntualmente, ¿cuál es tu rol, cuál es tu trabajo dentro de esta organización impresionante que llega a tantos lugares del mundo, ¿no? Pues yo soy coordinador general de emergencias. Si bien Médicos Sin Fronteras, por supuesto, es una organización médica, se necesita de una coordinación general y se necesita de un trabajo previo y en paralelo a lo que son las actividades médicas, que es a lo que yo me dedico. Yo me dedico a lo que es la gestión general y a garantizar principalmente que nuestros equipos, que generalmente, bueno, que siempre por lo general trabajamos en zonas de conflicto, zonas de guerra o zonas de conflictos activos, tengan garantizada la seguridad. Entonces yo me dedico a lo que es la negociación con los diferentes actores, de garantizar que podamos entrar a las zonas de mayores necesidades, que podamos trabajar en los entornos lo más seguros posible, y por supuesto ante la necesidad de reaccionar frente a algún tipo de incidente o algún problema que nuestros equipos estén teniendo en esas zonas. Yo soy responsable, junto con mi equipo, de garantizar que nuestros equipos estén a salvo y puedan salir de situaciones que pueden ser muy críticas en cuanto a lo que es la seguridad de ellos y de los pacientes que estemos tratando en estas zonas. Claro, Médicos Sin Fronteras es una organización no gubernamental que está en tantos países, nos lo decías, prácticamente en todos los conflictos del mundo, y en el imaginario pensamos que son todos médicos. Suena extraño que un ingeniero, o sea, decir que sos ingeniero dentro de Médicos Sin Fronteras, ¿no? Ha sido un recorrido, o sea, en realidad ahora la parte de ingeniería es más desde un lado de plantear estrategias, desde un lado de utilizar recursos que tenemos en los lugares donde encontramos para poder tener las respuestas más eficientes y las respuestas como más directas y de mayor impacto. Cuando yo comencé, hacía proyectos de abastecimiento de agua en zonas rurales. Eso fue lo más parecido a lo que un ingeniero podría hacer en Rosario. Y eso fue lo que hice en Mozambique, lo que hice en Guatemala, que eran, bueno, proyectos para poder traer a través de proyectos de ingeniería agua a zonas rurales, zonas donde no había acceso al agua potable. Después con el tiempo fui entrando más en toda esta parte de operaciones, de estrategia, y los últimos años me dediqué y me especialicé en zonas de conflicto, básicamente guerras civiles y cualquier tipo de situación donde la violencia genera desplazamiento de personas, genera que los servicios de salud no existan o no estén garantizados para las poblaciones que escapan de esta violencia. Paulo Milanesio está hablando con nosotros directamente desde Ucrania, allá la noche, aquí la tardecita de la ciudad de Rosario, es ingeniero civil, es rosarino, trabaja para Médicos Sin Fronteras, está en el seno de un país que todavía sigue conflictuado, ¿no? ¿Cómo está la situación ahora en Ucrania, en esa guerra, la invasión de Rusia y todo lo que ya conocimos, Paulo? La situación en Ucrania sigue siendo crítica y va para peor. El país sigue en guerra, sigue en constante alerta, los enfrentamientos siguen. Es verdad que en los últimos meses se han localizado más lo que es la zona del este, en la frontera con Rusia, y lo que es el sur. Al principio de la guerra, bueno, había como uno de los escenarios era que haya como ataques constantes en todo el territorio de Ucrania. Ahora eso está más concentrado, pero sigue súper activo. Nosotros vemos con Médicos Sin Fronteras, estamos tratando pacientes
que tienen heridas de balas, heridas de esquirlas de bombardeos. Seguimos tratando pacientes que escapan de las zonas activas de mayor actividad bélica, y eso no se detiene. Nuestros equipos están evacuando pacientes, están evacuando gente que tiene discapacidades y no pueden tener reacción inmediata frente a un ataque o frente a una situación de inseguridad en las zonas donde viven. Entonces, esta semana se cumplieron 6 meses del conflicto y nosotros somos testigos de una guerra que todavía es brutal, de una guerra en donde muchas de las víctimas son civiles, y tenemos, bueno, entendemos de que esto va a seguir por mucho tiempo y vamos a afrontar una situación más compleja en lo que es el invierno, porque aquí el invierno es muy duro. Hay regiones donde se llega a menos 20, menos 25 grados, y hay mucha gente que ha perdido sus casas. La gente no tiene recursos económicos para volver a reconstruir su vida. Entonces, lo que hacemos con Médicos Sin Fronteras, ya estamos trabajando en un plan para responder a la situación del invierno, ¿no? Más allá de todo lo que seguimos haciendo y responder a las necesidades de los pacientes y las personas en hospitales, en, en todo el territorio de Ucrania, también estamos previniendo que el invierno va a pegar duro y que la gente lo va a sufrir. Y son ya 6 meses de guerra y por lo que nos cuentas se siguen preparando para que continúe durante varios meses más, o por lo menos durante un tiempo más. Nos decías que estudiaste ingeniería en Rosario, después te fuiste a vivir a Barcelona y entraste en Médicos Sin Fronteras, estuviste en distintos conflictos en otros países y ahora en Ucrania, en la guerra de Ucrania. ¿Cómo fue esa adaptación? Creo que es como un proceso que uno va haciendo, ¿no? Al principio vas como estando en lugares un poco más parecidos a lo que uno está acostumbrado, y después vas de a poco entrando, de a poco o a veces también de golpe, entrando en situaciones a las que hay que adaptarse, y donde no lo pensás mucho y actuás, ¿no? Según instinto. Creo que es una cosa que sale de adentro. Es verdad que trabajar en una guerra, trabajar en una zona de conflicto implica seguir muchísimos protocolos de seguridad, de los cuales soy responsable, pero también, por supuesto, los tengo que seguir. Y entonces es como, bueno, se hace de esa manera, como siendo reactivo y siendo consciente de eso. Sí, básicamente vivo en una montaña rusa emocional, si lo puedo decir de esa manera, porque después vuelvo a Rosario y estoy con mi viejo tomando unos mates, y una semana después te llaman y te vas a Ucrania a trabajar debajo de las bombas. Pero bueno, es la vida que elegí y que me tocó, y de la cual estoy muy orgulloso de seguir adelante, principalmente por trabajar con Médicos Sin Fronteras, que es una organización que te permite aportar en estos lugares que te hacen vivir de esta manera. Qué historia de vida tan atrapante, ¿eh? La de Paulo Milanesio, este rosarino que tuvo la gentileza de atendernos en esta noche allí en Ucrania. Paulo, te mandamos un abrazo muy grande. Gracias por este ratito con cada domingo. Gracias, Pablo, y te esperamos por Rosario pronto. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por no olvidarse de que aquí hay una guerra que todavía sigue activa, y siempre es un placer hablar con Rosario y tener esta manera de comunicarme con tanta gente que está ahí pendiente de todo esto. Un abrazo muy fuerte.